Marcos capítulo 1. Alabamos a un Dios santo. Qué bueno es nuestro Dios. Marcos capítulo 1. El domingo pasado vimos un poco acerca de qué es ser un seguidor de Cristo. Y estamos hoy en los versículos 29 al 45 y hay una continuidad. Así que el tema de este día es la siguiente: las prioridades de un seguidor de Jesús. Las prioridades de un seguidor de Jesús. Estamos en Marcos capítulo 1. Vamos a dar lectura al pasaje. Está en la pantalla, así que pueden seguirme con su vista. Dice así la palabra de Dios: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por la purificación por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. En nuestro pasaje encontramos 4 historias. Primero es la historia de cuando Jesús sana la suegra de Simón. La segunda historia es que en esa misma noche Jesús sana a muchos. La tercera historia es que al siguiente día Jesús recorre toda Galilea predicando, y posiblemente en cuarto lugar, la cuarta historia es que durante el mismo día Jesús sana a un leproso. ¿Me van siguiendo? Ok, eso va a estar en su examen. Y en este pasaje, en estas 4 historias, Jesús nos revela cuáles eran sus prioridades. ¿Okay? A simple vista parece que no hay relación de estas 4 historias, pero en estas 4 historias Jesús nos enseña cuáles eran sus prioridades, y a la vez nosotros también podemos descubrir cuáles son las prioridades de un seguidor de Cristo. Okay, estamos viendo acerca del seguidor de Cristo. Entonces, en primer lugar, lo que nos enseña Jesús, en primer lugar, es lo siguiente: la vida privada es más importante que la vida religiosa. No estoy promoviendo la religión en sí, pero saben a lo que me refiero, ¿no? El acto público, el ser religioso, el ser devoto, pero la vida privada es más importante que la vida religiosa. Vamos a ver el primer pasaje de los versículos 29 al 31. No lo vamos a leer porque ya lo leímos.
Pero hermanos, para comenzar, quiero comentar lo siguiente. Hoy en día la gente nos ha mal enseñado de que ser cristiano se trata de que otros me vean como un buen cristiano. Ahora, quizás no nos han enseñado de esa manera, pero nos sentimos felices cuando, por ejemplo, en la iglesia, que otro hermano nos reconozca como un buen cristiano. Y nos gusta ese sentir, nos gusta esa manera de pensar. Y en otras palabras, algunos cristianos siguen siendo cristianos porque de alguna manera sienten la presión de actuar como cristianos, especialmente en la familia. Pero este cristiano no tiene gozo y es triste porque está siguiendo una tradición o dice es que así crecí. Pero quiero que noten, hermanos, vamos a regresar a la historia. ¿Qué pasó en la historia pasada? Si tienen sus Biblias, lo primero que hizo Jesús fue llamar a los 4 discípulos, ¿verdad? Entonces estos 4 siguieron a Jesús, pero como lo establecimos el domingo pasado, prácticamente no conocen nada de Jesús, no conocen su doctrina, no conocen lo que va a enseñar. Quizás lo único que saben que Él es el Mesías, eso es todo lo que saben, ¿no? ¿Y qué es lo primero después de entrar a la sinagoga y enseñar? Ahora, ¿qué es lo primero que Jesús hace? Quiero que noten, ahí está. Dice, al salir de la sinagoga, ¿se acuerdan que dijeron, este hombre es diferente porque habla como alguien que tiene autoridad y saca demonios? Entonces, ¿cuánto tiempo llevan los discípulos con Jesús? Horas, a lo mucho quizás, ¿verdad? Y ahora, inmediatamente le dice, al salir de la sinagoga, Jesús le dice, vamos a tu casa. Simón, si yo fuera Simón y Andrés, mamá, hay que limpiar la casa porque aquí viene Jesús conmigo. ¿Cuánto tiempo tienes? No sé, unos 15 minutos, pero apúrate. ¿No? Lo primero que hace dice que vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Es un pequeño detalle, pero hermanos, quiero que piensen. Se acaban de conocer a Jesús y Jesús dice, vamos a tu casa. Vamos a tu casa. Ahora, seguramente les hubiera encantado, ¿verdad? Que Simón y Andrés esconder lo que ellos eran antes, su manera de hablar, de los lugares donde frecuentaban, las cosas que hacía, y simplemente felizmente seguir a Jesús, pretendiendo como si todo estuviera bien. Pero no, Jesús dice, hey, vamos a tu casa. Ahora, Él no hace eso con todos los discípulos, pero se me hace para mí interesante este detalle. ¿Por qué? Porque lo que nos enseña es que a Jesús le interesaba no solamente que Andrés, Pedro, Jacobo y Juan fueran buenos seguidores, le interesaba su vida personal, le interesaba su vida privada, y a Jesús le interesa tener comunión con nosotros, no solamente en la iglesia, sino también en su casa, en su vida personal. Jesús no solo quiere seguidores que sepan actuar bien, Él no desea actores profesionales del cristianismo. Me atrevo a decir lo siguiente, Jesús posiblemente le dé más importancia en su cristianismo de lunes a sábado en su vida personal que su comportamiento y amabilidad los domingos en la iglesia. Ahora, si usted es un nuevo cristiano, lo que a Dios le interesa no es esclavizarlo, no es someterlo a ciertas reglas, sino todo lo contrario. Que a través de no de la religiosidad, sino a través de nuestra comunión personal con Cristo, que podamos adquirir entendimiento, sabiduría, para de esa manera disfrutar de libertad del pecado, respuestas a sus dudas más profundas y descubrir la paz de Dios y un propósito para su vida. Lo que hoy se entiende muy malamente acerca del cristianismo es que la gente me ha dicho tantas veces, es que si empiezo a ir tengo que dejar esto. No, bueno, no necesariamente. Ahora la Biblia se enseña esas cosas, pero lo que Cristo ofrece es al revés. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hoy en día, hermanos, nos estamos acoplando o adaptando o aceptando un cristianismo profesional. Un cristianismo profesional donde sabemos cómo comportar, qué hablar los domingos. Hermanos, por esta razón su asistencia dominical no es el todo de un cristiano, sino una transformación en su vida privada. No quiero extender más de este pequeño detalle, pero a mí se me hace muy interesante. Déjeme ilustrárselo de esta manera. México me ha transformado.
Si usted me está escuchando es porque me ha transformado. ¿Cómo? Mi paladar. Hablo español. Pero si después de 30 años de vivir en México, digamos, no hablo español, mi paladar no ha cambiado, entonces, mientras geográficamente resido en México, pero no he sido cambiado por México. Puede ser que geográficamente esté en la casa de Dios cada domingo. Y quizás en su lugar, en su casa privada, en su lugar privado, en tiempo devocional con Dios. Pero si no estamos siendo transformados, no estamos siendo un seguidor de Cristo. La pregunta es, ¿estás siendo transformado por Jesús? Estamos siendo transformados. Yo les dije, hermanos, no estamos interesados en un cristianismo profesional. Lo que me interesa a mí es su éxito personal, espiritualmente hablando. Es que ustedes puedan salir adelante juntos, en familia, en persona. Yo estoy luchando también, no crean. Todos estamos luchando, pero esa es la meta. Ahora, en casa de Simón y Andrés, Jesús hizo un milagro. Sí hizo un milagro. Dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella, y entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Que entonces sabemos que él sí hace un milagro, pero el propósito del viaje de Jesús no era el milagro. Hoy en día queremos tanto milagro, pero no era el propósito. El propósito de su visita era para hacer una declaración clara e impactante, que a Jesús le interesaba su vida personal antes de su vida pública en el ministerio. Y creo que aunque no lo hizo con todos los discípulos, creo que eso sí refleja en el resto de la palabra de Dios. Hermanos, lo que Dios le interesa, lo que Dios se interesa de mí, no es simplemente los domingos, sino Él quiere conocer mi vida personal. Él quiere conocer su vida personal, Él quiere conocer su celular, Él quiere conocer su horario, sus relaciones, sus amistades. Él quiere conocer su relación con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Lo que a Él le interesa no es, a ver, ¿cuántos llegaron el domingo a alabarme? No. Una vez más, venir a adorar es parte de, pero lo que a Dios le interesa es qué pasa de lunes a sábado. ¿Qué pasa en su vida? ¿Qué pasa en sus relaciones? ¿Qué pasa en el trabajo? A Jesús le interesa arreglar su vida privada primero, sus asuntos personales, su relación conyugal, su relación con sus padres o sus hijos, su vida privada en internet, el consumo de contenido. Y después de sanarla, encontramos un detalle importante y relevante, porque en el versículo 31 dice que ella les servía. Ella les servía, ¿por qué? No por ser religiosa, no, sino porque tuvo un encuentro personal con Cristo y literalmente fue transformada. Y como conoció a Cristo, no servía por obligación, sino por gratitud. Por gratitud. Su servir externamente fue como resultado de una transformación interna. Hermanos, a Dios le interesa su vida privada. A Jesús le interesa su vida privada, no solamente venir aquí los domingos. ¿Cómo es su vida privada? ¿Ha invitado a Jesús a conocer su vida privada? De eso se trata, hermanos. Y es lo que nos enseña Jesús. Pero no solamente eso. La comunión con Dios, en segundo lugar, es más importante que una vida ocupada. Vamos al siguiente pasaje, versículos 32 al 35. Un pequeño pasaje. Jesús sana a muchos. Y encontramos este pasaje. Hermanos, hoy en día, especialmente aquí en la Ciudad de México, estar demasiado ocupado se ha vuelto una de las idolatrías del siglo XXI. No es que estemos flojos. ¿Por qué no leemos la Biblia esta semana? No es que estamos flojos, es que estamos demasiado ocupados. Ahora, yo soy proponente de no desperdiciar el tiempo y ser productivo, pero a lo que me refiero es que estamos tan ocupados que Dios lleva meses esperando hablar con nosotros, hermanos.
Estamos tan ocupados que Dios está esperando para pasar tiempo con nosotros, para enseñarnos, para hablar con nosotros y para escucharnos. Pero es un problema. ¿Por qué? Porque el ministerio más grande que usted necesita no lo encontrará nunca en nuestra iglesia, ni en ninguna iglesia, porque es el ministerio del Espíritu Santo. Es el ministerio que solamente Dios puede hacer en su vida. Por eso Él se llama el Consolador. Por eso Él nos promete que Él nos enseñará las cosas. Él es el que nos enseña, hermanos. Ningún ministerio, ningún canto, ninguna predicación podrán reemplazar solo lo que el Espíritu Santo puede lograr en su vida. Hermanos, note el ejemplo de Jesús. Primero, note su compasión. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron, dice, todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Ahora, para que entiendan el scope, para que entiendan la magnitud de esto, noten el siguiente versículo. Y toda la ciudad se agolpó. No estamos hablando de unos paparazzis por aquí, no, estamos hablando, dice, toda la ciudad. Hermanos, miles. ¿Se imaginan a Jesús en esa casa? No sé dónde estaba, seguramente seguía en la casa de Simón quizás, pero dice que toda la ciudad se golpeó a la puerta. ¿Ya tienen la imagen, hermanos? Es lo que dice la Biblia, ¿no? Dice que toda la ciudad, entonces mínimo como miles de personas llegaron. Y dice el siguiente versículo, y sanó a muchos. Hermanos, si miles llegan y sana a muchos, ¿a qué hora habrá terminado? Yo creo estuvo ahí horas, quizás 8 horas, 10 horas. Quizás le dijo, después de 8 horas, Dios, págame mi tiempo extra. No sé qué le dijo, no es cierto, hermanos. No me vean tan feo, ¿okay? Ya estoy acostumbrado a eso en casa. O que seguro terminó bien noche, la fatiga, el cansancio, el hambre. Hermanos, sabemos todo esto. Ahora, quiero hacer una pausa y llamar su atención a lo siguiente. Recordemos la audiencia original. ¿Okay? Marcos escribió este evangelio a los cristianos que estaban en Roma en el primer siglo. Entonces la pregunta es, ¿qué es? Ahora, todo el mundo sabía que Jesús hizo milagros. Pero ¿cuál es el detalle que Dios quería que ellos aprendieran? ¿Cuál es el detalle que Dios quiere que nosotros aprendamos? Sabemos, todo el mundo sabe que Él hizo milagros. Sean creyentes o no, todo el mundo sabe, o al menos históricamente, ¿verdad? Lo acepten o no, saben que Jesús hizo milagros. Pero ¿cuál es el punto? Noten el siguiente versículo. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. No, yo no sé a qué hora se fue a dormir. Dice que toda la ciudad se agolpaba y dice que de ellos sanó a muchos. A menos de que hizo de tin, marín, de doping, el Señor sana a todos. ¡Pum! Váyanse a casa. No creo, porque nunca hizo eso aquí, en ninguna parte. Entonces los sanó individualmente. Pero la Biblia dice que levantándose temprano, muy de mañana, oraba. Una vez más, este pasaje nos revela las prioridades de Jesús. Primero con Andrés y Juan, Andrés y Simón, los llevó a su casa. Hey, quiero conocer tu casa. Y ahora, entre milagro y milagro, aunque esté súper cansado, le da prioridad en su tiempo personal. ¿Pudo descansar un poco, no creen? Yo creo que sí. Pudo decir, ¿qué habríamos dicho nosotros? Mañana no. Ayer terminé a las 3 de la mañana. Mañana no. Pero dice, levantándose muy de mañana. ¿Todos lo buscaban? Jesús creo que dijo, está bien, me despierto antes de que me busquen. ¿Qué tal nosotros? ¿No nos alcanza el tiempo? Está bien, me despierto antes que los demás. ¿Demasiado ocupado en el trabajo? Está bien, me busco un tiempo durante el día a solas para orar. Hermanos, qué bueno que vinieron este día y qué bueno que escuchó el sermón del domingo pasado y qué bueno que estamos escuchando la enseñanza de este día, pero ¿qué sucedió entre domingo a domingo? ¿Cuánto tiempo pasó leyendo, estudiando, orando? Hermanos, estamos tan ocupados que constantemente posponemos a Dios. Normalmente
usamos la excusa de ser productivo, pero yo creo que lo tenemos al revés. Si estamos demasiado ocupados, que estamos posponiendo a Dios, no estamos siendo productivos, hermanos. Estamos preveniendo las bendiciones de Dios. Estamos preveniendo que Dios nos hable, que Dios nos bendiga, que Dios abra puertas. Cuando vivimos tan ocupados es porque queremos ganar más, pero Dios dice, es al revés. Dame prioridad, dice Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios. Dame prioridad porque esa es la manera de recibir bendición. ¿Lo entendemos? No, pero es lo que Dios nos enseña. Hermanos, la pregunta es, ¿tenemos comunión con Dios o nos estamos volviendo un cristiano profesional? Y el problema de un cristiano profesional es que tarde o temprano las cosas salen a la luz. Entonces, hermanos, la importancia de tener una comunión con Dios por encima de tener una vida ocupada. Ese es el reto. Ahora, Jesús vivió ocupado, pero Él no hizo a un lado su tiempo personal con Dios. Tercer prioridad que nos revela Jesús. Tercer prioridad. La importancia de cumplir con la misión sin dejar la misericordia. Los puntos están largos hoy, los voy a poner a trabajar. Un día los puntos van a ser párrafos enteros. La importancia de cumplir con la misión sin dejar misericordia. Hermanos, en estos 4 pasajes hay un patrón muy interesante y quiero enseñárselos en este momento. En la primera historia, Jesús sana a la suegra de Simón, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió justo antes? Había predicado, había enseñado en la sinagoga, ¿verdad? Ahora, en la segunda historia, dice que muchos son sanados en la ciudad, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esa segunda historia. Pero lo interesante es que no deja a los demonios hablar. No deja a los demonios hablar. Ahí dice en el versículo 34, al final, y no dejaba hablar a los demonios. Y la pregunta es, ¿por qué? Ahora, vamos a la tercera historia. Todos lo buscan, ¿se acuerdan? El versículo 36 y 37 dice, y le buscó Simón, y con él, y los que con él estaban hallándole, y le dijeron, ¿qué dice Jesús? Al siguiente día, todos te buscan. Ahora, estos discípulos quizás pensaron, Jesús, mira, tienes que seguir atendiendo, porque no conocían mejor la doctrina o el propósito o la misión. Ellos creían, hey, todos te buscan, Jesús, tienes que salir a seguir trabajando, a hacer tus milagros. Pero ¿qué le responde Jesús? ¿Por compasión sí se quedó ahí? No, el siguiente versículo, Él les dijo, vámonos a otro lado. Yo creo que los discípulos están pensando, oye, ¿y todos que te buscan? Y es que Jesús sabía que los buscaba por milagros. Pero Él dice, vamos a otros lugares para que predique también, porque para esto he venido. No solamente ahí, esta es la tercera historia. La cuarta historia, Jesús sana a un leproso. ¿Ok? Pero ¿se acuerdan que sana a un leproso? Pero ¿qué le dice al leproso? No digas a nadie nada. Entonces la pregunta a los endemoniados le dice, no digan nada. Jesús, todos se buscan para hacer milagros y qué mejor, ¿verdad? Para que se esparza más tu voz, tu fama. No, vamos a otro lado. Sana a un leproso y le dice, no digas nada. Entonces la pregunta es, ¿por qué impide tanto? No es lógico. No es mejor que más personas conozcan de Jesús. Pero Jesús dijo, no quiero que me conozcan por los milagros. Él quería que nadie interfiriera con su misión, el cual era predicar el evangelio. Pero sanó, hizo milagros por misericordia. No porque esa era su misión. Pero al mismo tiempo, mientras no quería que nadie interfiriera con su misión, al mismo tiempo no estuvo demasiado enfocado en su misión que olvidó demostrar misericordia. Y quizás este dilema, ¿cómo se dice? Los opuestos. No es un oxímoron, es quizás
incongruencia pretenciosa, sea a lo que se refiere Pablo, que sobrellevemos los unos las cargas de los otros y de esta manera, dice, cumplir la ley de Cristo. Quizás, no sé. Ahora, él hizo milagros, pero no quería ser conocido por los milagros porque ese no era su misión. Pero al mismo tiempo hizo milagros cuando pudo, pero no quería que esos milagros lo interfirieran. Él mismo dijo que vino a predicar. Estamos demasiado ocupados normalmente, hermanos, que nos olvidamos de la misericordia. Ahora, nuevamente, noten conmigo, versículo 34, regresamos. ¿Ok? Y sanó a muchos. ¿Ok? Estamos regresando a la segunda historia. ¿Ok? Y sanó a muchos. ¿Ok? Y al siguiente día, dice, todos te buscan. ¿Por qué? Porque querían ser sanados. ¿Y quién no? No los culpamos. Pero Jesús dice, no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Vamos a otro lado porque voy a predicar, ¿verdad? Es lo que dijo, ¿no? Ok, sí, síganme, no se me pierdan. Entonces van a otros lados, va a otras ciudades en Galilea. ¿Y qué es lo que se encuentran? Dice, predicaba en las sinagogas de ellos y echaba fuera demonios. Seguía encontrando más problemas, más gente que lo necesitaba por sus milagros. Entonces, y también, la última historia, se encuentra a un leproso y le dice, ¿qué le dice? Si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué quiere este leproso? ¿Escuchar el evangelio? No, quiere ser sanado. Y la Biblia dice acerca de Jesús, teniendo misericordia, extendió la mano, le tocó, le dijo, quiero ser limpio. Dice, quiero ser limpio. Dice, teniendo misericordia. Es decir, no era su prioridad, pero teniendo amor, teniendo compasión. No solamente esto, sino que Jesús sabía, siendo omnisciente, que al sanar este leproso iba a interferir con su misión. Y sin embargo, lo sana, dice en el versículo 42, y quedó limpio. Ahora, Jesús le dice y le encarga rigurosamente y le dice, mira, no digas a nadie nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿a qué fue? A predicar. Pero él sabía que si él empezaba a divulgar, iba a suceder lo mismo que pasó en la ciudad pasada. Que iba a estar lleno de gente, no que estuviera interesado por el evangelio, sino que quería recibir cosas, digamos, gratuitas de Jesús. Pero ¿qué sucede? Versículo 45. ¿Qué hace? No escucha, publica, difama. ¿Y qué dice? Comenzó a divulgar mucho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. Dice que ya no podía entrar ni por los que querían escuchar el evangelio. ¿Por qué? Por los que querían ser recipientes de un milagro o ser entretenidos por ver la magia de un milagro. Y Jesús sabía que al sanar este leproso afectaría su misión, pero sin embargo hace el milagro. Entonces Jesús nos enseña la importancia de cumplir la misión, pero sin dejar la misericordia. ¿Qué tal usted? ¿Qué tal yo? Hermanos, como cristianos tenemos misiones que cumplir. Por ejemplo, como esposo, mi misión, tengo una misión de amar y cuidar a mi esposa. Como papá, tengo una misión de criarlos en la amonestación y disciplina del Señor y amarlos. Como pastor, tengo una misión de enseñar, de pastorear, de administrar. Como cristiano, tengo una misión de estudiar y aplicar la palabra de Dios y pasar tiempo con Él. Mi punto es la siguiente: no debemos de ser irreverentes con otros bajo la justificación que estamos haciendo algo por Dios. Si no entendió nada en este punto, entienda esto. No debemos de ser irreverentes con otros bajo la justificación que estamos haciendo algo por Dios. Es decir,
Quizás los hermanos lo tienen como santo, pero quizás su esposo lo tiene como un demonio, o su esposa lo tiene como un demonio. Lo que quiero decir es que eso está mal, ¿ok? Y en ocasiones, hermanos, la misericordia es la misión. No se trata, hermanos, de nuestra habilidad de sacrificar para terminar una tarea, sino nuestra habilidad de demostrar misericordia sacrificando su productividad. Hermanos, yo deseo que nosotros seamos ese tipo de cristianos, ese tipo de iglesia. Que mientras tengamos más hermanos sirviendo y participando en diferentes áreas, que nunca lleguemos a un punto en donde digamos, yo por ser X, Y o Z, yo soy mejor que otro. No, sino que nuestra misión es edificar a los hermanos. Nunca está por encima de eso. Hermanos, las prioridades. Quizás fue un poquito complicado en ese día, pero les resumo. Un seguidor de Cristo debe de saber sus prioridades, debe saber cuáles son sus prioridades. Hermanos, una vez más, no es la asistencia aquí a la iglesia. Hermanos, espero que sea fiel al Señor. Espero que cantemos de todo nuestro corazón. Espero que pongamos atención. Espero que seamos fieles con nuestras finanzas al Señor. Pero Jesús nos enseña que la vida privada es más importante. Hermanos, su vida privada. ¿Qué hago? Yo no sé qué hacer. Leer, orar, leer la palabra de Dios puede comenzar con eso. La comunión con Dios es más importante que vivir tan ocupados. Yo sé que aquí es bien movido la cosa, ¿verdad? Es bien movido la cosa, pero la comunión con Dios es más importante. Y hermanos, sí, en tercer lugar, cumpla con su misión. Cumpla con su misión. Haga lo que tenga que hacer. Sea lo mejor que pueda hacer en su trabajo, en su casa, en las responsabilidades que le correspondan, pero no olvide la ley de Cristo. También sobrellevemos las cargas, los unos, las cargas de los otros. Las prioridades de un seguidor de Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a no ser religiosos, sino a ser cristianos, que tengamos las prioridades correctas. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en esta mañana. Te damos gracias porque usted es bueno. Señor, ayúdanos a aprender con el ejemplo de Jesús. La vida privada es más importante. Y Señor, Jesús estuvo muy ocupado, pero Él dio prioridad a orar, a pasar tiempo con su Padre Celestial. Y ayúdanos a hacer lo mismo. Y también nos enseña acerca de la importancia de cumplir con la misión, pero sin hacer a un lado la misericordia. Y hermanos, ya hemos terminado. Yo sé que hoy fue mucha enseñanza, pero con los ojos cerrados todavía no hemos terminado la oración. Quería hacer una pausa, invitarles a meditar en lo que acabamos de escuchar. Quizás no ha puesto atención a su vida privada. ¿Por qué no comienza hoy? Que de eso se trata, ser un seguidor de Cristo, no solamente de venir. Porque si solamente viene, va a tener mucha duda, va a tener mucha confusión. ¿Por qué no decide empezar a orar, empezar a leer su palabra? Y también quizás vivamos unas vidas muy ocupadas. Quizás algunos tengan que decidir, voy a hacer una pausa, voy a hacer un tiempo a propósito a mi vida personal con Dios. Quizás habrá gente así. O por otro lado, quizás habrá gente que somos muy celosos de nuestro trabajo, que nos olvidamos de la misericordia. Nos olvidamos de tratar bien a los demás. Yo caigo en este error también. Pero que Dios nos ayude. Quizás este sea usted. Ore que Dios le ayude. Le ayude en esta mañana. Vamos a orar. Señor, le damos gracias. Ayúdanos a ser un buen seguidor de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.